Señor presidente, colegas diputados, este gobierno va a recibir no solo la sanción a los corruptos que acabaron con PDVSA, sino también una sanción histórica frente a la cantidad de desafueros que colocaron en la quiebra la industria y destruyeron la estrategia y elementos de ella de carácter histórico importante que convirtieron a la industria petrolera venezolana en referente mundial. Es vergonzoso, primero, que se nieguen antecedentes históricos de la política petrolera de trascendencia, como es el caso, por ejemplo, de la política de concertación de precios que desde la OPEP, junto a países productores no afiliados a la organización, pero importantes en la producción en el concierto mundial, como es el caso de México, de Noruega y de Rusia, que este gobierno, y ese es el único reconocimiento a esa política petrolera que hay que hacerle, lo hizo sin reconocer además que no es de su autoría, sino que es autoría de ese gran venezolano que fue Juan Pablo Pérez Alfonso, quien fue el puntal fundador de la OPEP y quien orientó la estrategia de la industria petrolera venezolana hacia la concertación en esa materia. Destruyeron una estrategia, decimos, porque 10 años de bonanza petrolera dirigidos por Ramírez nunca fueron utilizados para diversificar la economía. Nunca se promovió con el alto ingreso petrolero fomentar el turismo, consolidar el campo y consolidar otras áreas económicas de Venezuela. Dejaron además como saldo negativo el hecho que las instalaciones de la industria están seriamente afectadas y sin posibilidades actuales para continuar la exploración petrolera y para incrementar la producción petrolera. Dejan un saldo negativo cuando despilfarraron la bonanza petrolera y siguieron endeudando al país. Fueron incapaces de diversificar la economía, pero además endeudaron más aún a la industria y a Petróleos de Venezuela. Afianzaron el rentismo, destruyeron la estrategia de internacionalización, debilitando a la Citgo y vendiendo activos internacionales importantes para el desarrollo de una estrategia de influencia internacional de Venezuela desde la industria petrolera. Vendieron refinerías, vendieron más, entregaron más de 7,000 estaciones de servicio de la Citgo en Estados Unidos y después vienen aquí a rasgarse las vestiduras con un pirata discurso antiimperialista sin ninguna profundidad y en el que en lugar de establecer enclaves estratégicos que contribuyan al equilibrio petrolero y al equilibrio de la economía mundial, lo que hicieron fue enterrar y debilitar a una empresa estratégica como la Citgo, que tiene sus instalaciones en los Estados Unidos. Ellos además expropiaron las contratistas petroleras del sector privado. En la costa oriental del lago del Zulia, además de los cinturones sociales de miseria, deprimieron la economía de esa costa oriental, que hoy lo que hay es hambre, miseria y desolación en un lugar pujante de trabajadores de la industria,
de empresas que prestaban servicio y que fortalecían la economía zuliana y, por supuesto, la producción petrolera del país. Sin duda, convirtieron a PDVSA en una empresa burocrática. Pasaron de 30.000 a 120.000 la nómina de trabajadores, por lo cual la industria hoy tiene una cantidad importante de reposeros y de vagos que nunca van a trabajar. Pero como decía el maestro Prieto, la corrupción es como la lluvia, viene de arriba. Y si Ramírez y los gánteres de arriba robaban cualquier cantidad de robos y de sinvergüenzuras, hay en los niveles medios y bajos también de la industria. Desde PDVSA se incrementó el contrabando de combustible y a las pruebas me remito. Ahí está presa la señora Gladys Parada, directora de Mercado Interno de Hidrocarburos. Y después pusieron preso a José Luis Parada. José Luis Parada es el autor y ejecutor de cuanta corruptela se puede imaginar en Petróleos de Venezuela. Allí pagaron contratos que nunca fueron ejecutados. Allí se cometieron crímenes, estoy hablando de asesinatos, de manejos ganteriles, detrás de los cuales está Parada. En la Comisión de Asuntos Sociales reposan 35 cassettes de la interpelación a Parada en el año 2007. Esa es la mano ejecutora de Rafael Ramírez dentro de PDVSA. Y ese tipo no fue que se fugó, es que habría que preguntar por qué a un gerente petrolero incurso en graves hechos de corrupción le dieron casa por cárcel y después lo fugaron. La fuga de Parada fue una fuga concertada para que guardara silencio, porque si Parada abre la boca, se lleva por los cachos a un montón de gerentes de la industria y del gobierno. Otra condena histórica y estratégica constituye, y también es corrupción, el convenio Cuba-CARICOM. El espíritu y propósito de esos convenios es darle a los países pobres energía para que tengan acceso a combustible económico. Y resulta que los países que están en ese convenio venden la gasolina más cara. En Cuba, Surinam y todos esos países, incluyendo a Guyana, venden la gasolina más cara que en Estados Unidos a esos pueblos. Con lo cual, ese convenio es un acto de corrupción internacional y una estafa como convenio, porque lo que hace es engordar los bolsillos de los gobiernos, pero no le llega a los pueblos que suscriben los acuerdos. Y esos antiimperialistas de papel y socialistas bucaneros persiguieron el liderazgo sindical verdadero para callar los reclamos y no cumplirle a los trabajadores, lo cual también es corrupción. Allí pusieron preso al secretario general de la FUTEC, José Boda, en Anzoátegui en plenas instalaciones. Allí calificaron injustamente a Iván Freites
porque era una voz que reclamaba los derechos de los trabajadores, un líder de la refinería de Falcón. De manera pues que estamos en presencia de una gran canallada, pero además de un crimen histórico que liquidó la capacidad productora de PDVSA, que se robaron una montaña de dinero que va más lejos de lo que dicen esas cajas, que liquidaron la representación de los trabajadores, que acabaron con la estrategia internacional de concertación con los productores y que acabaron con la estrategia de internacionalización de Venezuela como industria. Ramírez, la cadena perpetua no le permitiría pagar el grave daño que le ha hecho a Venezuela. Es todo, compañero presidente, colegas diputados.